Evangelio de Lucas en el capítulo 16, que quizá nos ayude a entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de un corazón de piedra y un corazón de carne. Esa historia todos nosotros la conocemos y es la historia de el hijo pródigo o de los dos hijos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, a partir del verso 11 en adelante, y la historia del hijo mayor la vas a encontrar en el verso 25. No vamos a estudiar la historia del hijo mayor, pero quiero que la conozcas o que pongamos atención a algunos detalles porque es interesante ver lo que está escrito ahí. El hijo mayor dice en el verso 25 que estaba en el campo. Estaba en el campo. ¿Y qué estaba haciendo en el campo? Pues no estaba de día de campo, estaba trabajando, estaba labrando la tierra o estaba al pendiente de los negocios de su padre. Y cuando él regresa por allá de las quizá 4 o 5 de la tarde, él regresa y a lo lejos comienza a escuchar música y se oye algarabía, se oye que están bailando, que hay música, hay baile. Y a uno de los criados le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo este alboroto en la casa de mi padre? Y el criado le responde, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y en el verso 29, las palabras del hijo pródigo revelan, las palabras del hijo mayor revelan la condición de su corazón o de su voluntad hacia su padre. Verso 29, el hijo responde a su papá diciendo, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandamiento tuyo. Te he servido desde hace mucho tiempo, nunca te he desobedecido. Y escucha lo que añade a continuación. Y nunca me diste un cabrito para alegrarme con mis amigos. El corazón duro no surge o no se expresa en la vida humana así por así. Y creo que esta historia, que puede ser muy común en diferentes circunstancias y en diferentes ambientes, revela lo fácil que es hacer que nuestros corazones se endurezcan. ¿Cuándo se endurece el corazón? El corazón duro es el resultado de pensar que estamos siendo tratados con injusticia. Es el resultado de pensar, sobre todo, si hablamos en las relaciones familiares, es el resultado de pensar que papá o mis papás no me quieren como deberían quererme. Y a veces surge la misma dinámica que en la casa de este padre, donde piensan algunos hijos que los padres tienen mayor amor incluso al hijo que es necio, que se mete en constantes problemas, que se le tiene más amor que a ellos que parecen ser buenos hijos, obedientes y que no cometen tantas torpezas como quizá sus otros hermanos. El hijo mayor muestra una dureza en su corazón. Tanto tiempo he trabajado para ti, nunca te he desobedecido y jamás me has dado algo para que yo me alegre contigo. Esa fue la misma situación que se vivió en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que el día que comas de ese fruto vas a morir? Pero Dios no te dijo la historia completa. Dios debió haberte dicho que el día que comas de ese fruto, el día que comas del fruto de ese árbol, serán abiertos tus ojos, conocerás el bien y el mal, y serás igual a los dioses. Serás igual a sus hijos, a los seres espirituales. Serás igual a los dioses. ¿Y qué surgió en el corazón de Eva? El texto no lo dice, pero el hecho de que ella se haya sentido tentada, animada y desafiada a coger de ese fruto y comerlo, nos revela el corazón de Eva. Ella se resintió con Dios. Dios no me está tratando como merezco ser tratada. Me está privando de algo que merezco. Es lo que dijo el hijo mayor que se quedó en casa. Mi papá no me trata como merezco ser tratado.
Me está privando de algo que sí merezco, me está quitando algo por lo que merezco, porque he sido trabajador, he sido fiel, he sido obediente y me está privando de una recompensa. Primero, a mi hermano en vida le da una herencia que malgastó, y segundo, regresa sin nada, regresa pobre, y en lugar de ponerme a mí de ejemplo, a mi hermano le hace una fiesta. Entonces el corazón de piedra, el corazón resentido, el corazón enojado, el corazón molesto, el corazón infiel, es el resultado de creer que se nos está privando de algo que merecemos. Pero no te voy a hablar de las situaciones que comúnmente podemos vivir, porque estoy seguro que en algún momento nosotros hemos sentido ese resentimiento, quizá hacia la familia, hacia la empresa, incluso hacia la iglesia, ¿no? En la iglesia no me están tratando como me deberían tratar, o mis padres no me tratan como me deberían tratar, o en la empresa no me tratan como me deberían tratar. No te voy a hablar de esas situaciones o esas experiencias que pueden ser comunes entre nosotros como seres humanos, sino de la experiencia de Israel y de la promesa que Dios les hace. En más de una ocasión, Dios comparó a la nación de Israel con una esposa, con una mujer. Y creo que en alguna ocasión se los mencioné, pero quiero repetirlo de nuevo si alguno de ustedes no lo recuerda o si alguno de ustedes no lo escuchó. La infidelidad más dolorosa en el matrimonio, desde luego toda infidelidad es dolorosa, rompe muchas veces la relación en el matrimonio, pero la infidelidad más dolorosa dentro del matrimonio, dicen los terapeutas, los psicólogos, incluso algunos consejeros cristianos, que la infidelidad más dolorosa dentro del matrimonio no es la del esposo hacia la esposa. Porque cuando el esposo es infiel a su esposa, muchas veces lo va a hacer por falta de dominio propio. Pero lo que más duele es cuando una mujer es infiel a su esposo, porque cuando una mujer es infiel al esposo, está diciendo que ya no siente nada por él, que no lo ama, que ha perdido todo amor, todo cariño, todo vínculo hacia su esposo. Así que generalmente, por ejemplo, cuando un esposo, y tampoco voy a hablar de matrimonio, pero cuando un esposo ha sido infiel a la esposa, puede restaurarse el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces el esposo no ha dejado de amar a la esposa, no ha dejado de querer a la esposa, pero cuando la esposa ha sido infiel al esposo, cuando ella ha sido la infiel, cuando ella ha tomado la iniciativa, es porque generalmente se ha terminado el amor de ella hacia él, quizá desde mucho tiempo atrás. Por eso cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Ezequiel, a veces también en Oseas, y vas a encontrar que el lenguaje de las Escrituras es que Israel como esposa le había sido infiel a Dios. Y se interpreta de esa forma: me has abandonado. ¿Y por qué me has abandonado? Porque tú, Dios diciéndole a la nación de Israel, tú me has dejado, te has ido detrás de otros hombres como tus amantes, los has amado como si fueran tu esposo. Me has dejado, y me has dejado tú porque piensas que yo te he negado lo que tú necesitas. Has ido detrás de otros hombres, hablando de forma metafórica, detrás de otros dioses, detrás de otros señores, detrás de otros baales, porque crees que ellos te dan el mosto, te dan el vino, te dan el ganado, y tú piensas que yo te he privado de todo aquello que necesitas y me has dejado para amar a otro que no soy yo. Ese es el reclamo de Dios a la nación de Israel. Entonces, Dios ve a la nación de Israel como una nación que se ha endurecido. Durante su peregrinaje en el desierto, Israel completamente se quejaba, murmuraba, reprochaba, decía de Moisés, decía de Dios, de Moisés decía: este hombre nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Dios nos sacó de Egipto y nos ha traído por tierras donde no hay comida, donde no hay sombra, donde no hay un lugar donde descansar, donde no hay agua. Dios nos ha sacado de un lugar donde estábamos bien para traernos a un lugar donde quiere, sin duda alguna, matarnos. Y el corazón del pueblo se endureció hacia Dios. Y un corazón duro es un corazón rebelde, es un corazón necio, es un corazón desobediente. Puedes verlo en las relaciones. Cuando hay un hijo en casa que no se siente amado por los padres, va a responder de dos formas: o siendo rebelde
o alejándose de la relación familiar. Mis papás no me aman, mis papás no me quieren. Entonces responden en rebeldía, pues para que con provecho no me quieran. Y quizá esto es inconsciente, no es que verbalmente lo esté expresando así. Pero algunas veces su pensamiento es así, como mis papás no me quieren o mi papá no me quiere, entonces con provecho voy a actuar de esta forma, voy a vivir así, voy a rebelarme para que entonces haya una justificación del por qué ellos no me quieren. Israel fue así. Como hijo fue rebelde, como hijo se comportó como el hijo mayor, siempre quejándose y reprochándole a Dios. Nosotros te hemos servido, nosotros hemos sido fieles, nosotros hemos sido obedientes y nos pagas con esto, nos pagas con el exilio, nos pagas trayendo a los enemigos en contra de nosotros, nos pagas sacándonos de nuestra tierra. Como esposa le reprochaba a Dios, yo te he sido fiel y tú no me das lo que necesito, por eso tengo que ir en busca de otros hombres que satisfagan las necesidades que tengo. Israel tenía el corazón duro. Y tenía el corazón duro porque había mal interpretado a Dios. Había mal entendido a Dios. No habían comprendido a Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y esto es interesante porque cuando hablamos acerca de esta verdad del nuevo pacto, donde el Señor promete cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, probablemente pensamos que lo que en la teología sistemática se llama el nuevo nacimiento, la idea de un cambio de naturaleza dentro del ser humano, donde antes eras rebelde y ahora eres completamente obediente, pero no es lo que la Escritura está enseñando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, quiero que si ustedes están ahí, me acompañen. Y noten lo que dice la Escritura a partir del verso 8 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 9, quiero hacer esta lectura, tampoco nos vamos a concentrar ahí, pero quiero que usted note lo que el evangelista está escribiendo, porque él está narrando cómo Dios estaba transformando el corazón de piedra, un corazón que pensaba Dios es malo, porque esa es la raíz de la dureza, y quiero que lo recuerde bien. La raíz de la dureza en el corazón del pueblo de Israel era un mal pensamiento. Dios no es bueno con nosotros, Dios es malo, Dios no nos da lo que merecemos, Dios es infiel porque nosotros somos fieles y Él nos paga con todos estos sufrimientos. Dice en el verso 8 del Evangelio de Mateo capítulo 9, al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal autoridad a los hombres. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice, sígueme. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa, en la casa... Aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Todo lo que ellos habían creído respecto a Dios se estaba derrumbando con esta actitud de Jesús. Todo lo que ellos habían formado en su mente, esa torre de teología que ellos tenían respecto a Dios, Dios es malo, Dios nos rechaza, a Dios no le importamos, a Dios no le interesa, se estaba derrumbando con este acto de Jesús. En la teología de los fariseos no cabía la idea de que un hombre apartado del pecado estuviera haciendo lo que Jesús estaba haciendo, como un maestro de la ley, iba a estar conviviendo con personas que sin duda alguna, porque eso lo daba por sentado, la teología de estos, de los fariseos, lo daba por sentado. ¿Cómo es posible que que es maestro de la ley, esté sentado aquí con personas que son inmundas, que no pueden acercarse a Dios?
que deben estar separadas de Dios, a las que probablemente cuando ellos se van acercando, y ese es el pensamiento del hijo mayor. Papá no puede abrirle los brazos a mi hermano y decirle, pásale y ven, vamos a hacer una fiesta. No. Primero lo debe castigar, primero lo debe disciplinar, le debe pegar, le debe castigar, le debe dar un sermón, lo debe sentar ahí y decirle que es un mal hijo, que es un hijo perverso porque deseó que mi papá se muriera, porque se gastó la herencia. Debe ahí decirle todo lo malo que ha hecho. Y quizá tal vez después de algún tiempo se gane el derecho a una fiesta. Pero no puede recibirlo simplemente así. Y Jesús hace algo que no cabía en el pensamiento de los fariseos, hace algo que va en contra de la teología de ellos. Él se sienta y come. ¿Y sabes qué significa sentarse y comer en tiempos de Jesús? Estar de acuerdo con aquellas personas. Así que es muy probable que los fariseos dijeran, este que dice que es maestro de la ley, y se sienta con ellos y come, de seguro está completamente de acuerdo en lo que ellos están haciendo. Por eso a Jesús lo consideraban también un pecador, porque se sentaba a comer con los publicanos, con los pecadores. El versículo 12, el Señor Jesús le dice, pero cuando él oyó, dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero. ¿Sabes qué significa la palabra misericordia? Yo sé que ya lo he mencionado en alguna ocasión, pero quiero recordarlo si lo has olvidado. Misericordia significa amor al pacto o fidelidad al pacto. Nosotros usamos el término misericordia de una forma muy general. A lo mejor vemos a una persona que está pidiendo dinero en una esquina y pasamos indiferentes y de repente decimos, ay, pero lo vi ahí sentado pidiendo dinero y todo maltratado y sentí misericordia, o la palabra más común que usamos, sentí lástima, me regresé y le di unas monedas. Pero eso no es misericordia. En el contexto de las Escrituras, misericordia es fidelidad al pacto, un amor que nace por un compromiso que se ha hecho. Un amor que nace por un pacto que se ha realizado. Esto tal vez en el matrimonio es fácil ejemplificarlo, aunque difícil vivirlo. Cuando un hombre y una mujer se casan, entran en relación de pacto. Y a lo mejor hay una situación entre ese matrimonio, hay una discusión, hay un malentendido, hay un problema, pero el pacto te debe mover a misericordia. Si tú como hombre malentendiste a tu esposa o tu esposa te malentendió, el pacto debe ser la base por el cual ser movidos a misericordia. Es decir, yo hice un pacto de amar a esta mujer, yo hice un compromiso de amar a esta mujer y a lo mejor no entiendo lo que está diciendo, no entiendo su actitud, su acción, sus palabras, puede pensarlo ella o él, pero por el pacto que hicimos, mi corazón se vuelve hacia él o hacia ella, según sea el caso. Eso es misericordia. La misericordia es el amor que está ligado a un pacto, a un compromiso. Jesús ve a los pecadores, dice ahí mismo en la carta, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, más adelante, que al ver a tantos enfermos, Jesús le dolió al ver a su pueblo como ovejas sin pastor. Gente abandonada, es Jesús caminando en medio de la multitud y viendo a estos que en algunas ocasiones llamó hijos de Abraham, y verlos enfermos, ignorantes de las promesas de Dios, ignorantes de quién es Dios, y vio a tanta gente, a tantas personas, a tantos judíos tan humillados, tan abatidos, tan avergonzados, y Jesús fue movido a misericordia. Quizá pensó, ¿cómo no voy a amar a estos que son hijos de Abraham, con los cuales Dios, mi Padre, hizo un pacto? Estos son miembros de mi familia. No es lo mismo sentir, te repito, no es lo mismo sentir quizá tristeza, quizá lástima por alguien que ves en la calle sentado pidiendo limosna, pidiendo dinero, que ver a alguien de tu familia sufriendo y decir, este es de mi familia, es mi hijo, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, es un familiar cercano y me duele verlo así. No puedo quedarme con los brazos cruzados porque es de mi familia.
Tú das dinero en la calle y nunca más te vuelves a acordar del indigente al que le diste dinero, ¿no es cierto? Pasas de largo y quizá al otro día no lo encuentras y no dices, ojalá y haya salido adelante, ojalá y haya encontrado un trabajo y dejado de ser un mendigo, un limosnero. Tampoco te preguntas, tal vez le pasó algo y murió y no sientes dolor. Pero cuando es alguien de la familia es diferente. Jesús fue movido a misericordia porque estaba viendo a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, sufriendo por causa del corazón duro, de decir, Dios no es bueno. ¿Y sabes quiénes tuvieron ese corazón duro? Los fariseos. Los religiosos, los sacerdotes, los reyes. ¿Cuántas veces vas a encontrar en las crónicas, en los reyes, y el rey fulano de tal se apartó de Dios, hizo lo malo delante de sus ojos? Ellos se endurecían y contagiaban a todo el pueblo. El rey pensaba, Dios no es bueno, hay que buscar a otro Dios que nos dé lo que el Señor no nos da. Y se iban detrás de otros dioses y el pueblo era contaminado por esa forma de pensar. ¿Qué significa entonces? Quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 11. Así que estamos viendo que cuando la Biblia habla acerca de un corazón endurecido, está hablando de esa forma de pensar donde en la mente del pueblo de Israel, como fue en la mente de Eva, como fue en la mente del hijo mayor, como fue en la mente de muchos reyes y sacerdotes, Dios no es bueno. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 17 en adelante, el Señor le da esta promesa al pueblo de Israel. Di por tanto, así dice el Señor Dios, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las naciones en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Versículo 19, y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cómo Dios hace esto en su pueblo? Antes de venir con nosotros, ¿cómo Dios hace esto en el pueblo de Israel? Cuando el verbo se hace carne. Toda su vida, ellos habían escuchado a reyes, a profetas, a sacerdotes, a fariseos, a saduceos decir, Dios no es bueno. Ahora, no se los decían de esta forma que te lo estoy diciendo, pero se los decían a través de muchas cosas. Haz esto o Dios te va a castigar. Haz aquello o Dios te va a castigar. No hagas esto o Dios te va a castigar. ¿Cuántas veces incluso, aunque no quiero ser rápido en la aplicación, pero cuántas veces nosotros hacemos que nuestros hijos piensen que la fe que nosotros tenemos es una fe que oprime? Y los hijos crecen en esa idea. No me gusta, no me gusta ir al templo, por ejemplo. O no me gusta ser cristiano porque es muy aburrido. Y se sienten oprimidos. Porque quizá tú le estás transmitiendo una idea equivocada de quién es Dios. Y esa idea equivocada puede venir de muchas formas, porque en nuestra cultura mexicana, dependiente, paternalista, a Dios se le busca cuando se tiene problemas, ¿no es cierto? A Dios se le busca cuando estás enfermo, a Dios se le busca cuando tienes necesidad económica, a Dios se le busca cuando necesitas que te saque de alguna situación. Y en esa idea Dios sirve solamente para las necesidades, pero no lo vemos como un padre o como el padre que es para su pueblo. No lo vemos así. A Dios se le busca solamente cuando tienes un problema. Entonces ahí la persona, el creyente o incluso el que no es creyente, busca a Dios y le hace promesas y le pide y le suplica, porque a Dios se le busca solamente cuando se necesita algo de Él. Cuando no necesita nada de Él, la vida está bien y Dios es innecesario. Que tus hijos se trataran así, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos los que somos padres que nuestros hijos nos trataran así? Ah, ya llegó mi hijo, seguramente necesita algo. ¡Qué alegría! ¿Cómo te sentirías como padre? Si tus hijos te buscaran solamente cuando necesitan algo. Papá, ¿cómo te digo? Necesito
Tengo un problema y necesito que me ayudes. Oye, hijo, ¿y cómo has estado? Tiene un año que no hemos hablado. Sí, papá, es que había yo estado bien, pero ahora tengo un problema y de verdad te necesito. ¿Cómo te sentirías como padre? ¿Te sentirías orgulloso, satisfecho, contento, alegre? Pues esa es la clase de fe que muchas veces inculcamos a nuestros hijos. A Dios se le busca cuando tienes necesidad. Pero tú sabes que la paternidad es diferente. La paternidad implica relación, implica compañerismo. La paternidad está fundamentada, está basada en la relación, no en la necesidad. Está basada en la relación. Y en el libro del profeta Ezequiel, aquí en el capítulo 11, y si avanzas al capítulo 36, bueno, no vayas al 36, lo que está haciendo aquí Dios es que Él, como el Padre amoroso que es hacia el pueblo, y aquí estamos hablando del Israel antes de la venida de Jesús, todavía no estamos hablando de la iglesia. Está Dios viendo a su pueblo, a sus hijos, y los ve esparcidos. ¿Sabes por qué? Por su propia infidelidad, por su propio fracaso, por sus propios pecados, por su propio quebrantamiento del pacto. Los ve esparcidos, los ve sufriendo, los ve en una miseria a la que no habían sido llamados a vivir. Y cuando digo miseria, no estoy diciendo que todo el pueblo fuera pobre económicamente. Había un pueblo que era rico con gente pobre también. Pero la riqueza material no es suficiente. Los psicólogos dicen que las personas que son económicamente, que tienen una buena posición económica, que son ricas, pero que no tienen buenas relaciones, ya sea en su matrimonio, con sus hijos o con sus padres, son personas que no disfrutan de su riqueza. Eso lo dice la psicología. Una persona con malas relaciones, no importa la posición económica que tenga, una persona que tenga mucho dinero, pero que está peleado con la esposa, está peleado con los hijos, está peleado con los padres, es una persona que no disfruta de su riqueza. Aunque aparentemente sí, porque generalmente toman conductas destructivas. Se dan al alcohol, a los excesos, a los vicios, y parece que están disfrutando, como para decirle a la familia: mira, yo soy feliz y estoy satisfecho sin ti, aunque se están autodestruyendo. ¿Por qué? Porque tienen lazos rotos. Israel, cuando hablo que estaba sumergido en la miseria, no te estoy diciendo todo el pueblo de Israel, todos, absolutamente todos eran pobres económicamente. No, había mucha gente rica. Pero ellos sabían que su riqueza no era necesariamente el resultado de la relación con Dios, porque ellos estaban en una tierra donde, aunque eran prósperos, sabían que no era su tierra. Sabía que no era su casa, sabía que Dios no estaba ahí. Y Dios, como el Padre bueno que es, Él en el verso 17 les da esta promesa. Les dice: los recogeré de los pueblos y los congregaré de las naciones. Los recogeré, vendré a buscarlos. En el Evangelio de Mateo, no recuerdo si a partir del capítulo 3, cuando Jesús comienza su ministerio, él le dice esas palabras a la gente que lo estaba escuchando: la mies es mucha y los obreros son pocos. Sé que este verso lo usamos para la evangelización, pero Jesús no está hablando de toda la gente, está hablando de Israel. Él, como el enviado del Padre, ve al pueblo disperso, sufriendo, en agonía, en soledad, en abandono, y él como el hijo amado que era, ve a sus hermanos en esa condición y dice: son tantos mis hermanos que están sufriendo y yo no puedo recorrer solo todas estas aldeas, todos estos lugares, para decirles que Dios no los ha abandonado, que Dios viene a recoger a su pueblo y acercarlo a su presencia. Y en ese sentido Jesús le dice a quienes lo están escuchando: la mies es mucha, el pueblo es grande, pero somos pocos los que estamos trabajando en juntar a este pueblo. Pídanle al dueño de la mies que envíe obreros. Eso es lo que hace Jesús con los discípulos cuando los manda a predicar el evangelio, la gran noticia de que Dios ha venido a ellos en carne. Quédese conmigo en Ezequiel capítulo 11. En el verso 18 dice: volveré allá y quitaré de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios quita la infidelidad del corazón de su pueblo? Hasta aquí estamos hablando de Israel. ¿Cómo Dios lo quita? Ahora, quiero hacerte una pregunta. Vamos a ponerlo en el marco de las experiencias humanas. Te repito,
un hombre, y no estoy justificando ni promoviendo, simplemente estoy tratando de mostrarte una diferencia. Un hombre, cuando es infiel a la esposa, en muchas ocasiones su infidelidad no tiene que ver con que deje de amar, tiene que ver en muchas ocasiones con falta de dominio propio. Pero lo duro está cuando una mujer es infiel al esposo, porque el corazón de la mujer ya no está dirigido, inclinado hacia su esposo. Ahora piensa, te encuentras con un hombre que te dice: mi esposa me ha sido infiel, me ha engañado. Y pensemos que ese hombre dice: yo me he dedicado al trabajo y te juro por el osito Bimbo que yo no le he sido infiel a ella. Me he dedicado al trabajo, pero ella me ha sido infiel a mí. ¿Qué le dices a ese hombre? ¿Cómo él puede recuperar el amor de una mujer que ya no es de él? ¿Cómo? Fíjate lo que está diciendo el profeta Ezequiel: volverán allá, volverán a su tierra y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Cómo Dios va a recuperar el corazón de un pueblo que durante muchos años le ha sido infiel? ¿Sabes cómo? Haciéndose carne, encarnándose. ¿Por qué? Porque les envió a profetas, les envió a reyes, les envió a sacerdotes, les envió a gente que le recordaba el profundo amor que Él les tenía y constantemente decían: no queremos saber nada de Él. Así que Él dijo: iré yo mismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, habla acerca de la viña del Señor. De cómo el dueño de la viña dice: voy a mandar a mi hijo para que tengan temor y lo respeten y escuchen. Bueno, lo que el profeta está diciendo aquí es precisamente eso, que a través de la relación cercana de Dios con su pueblo iba a cambiar. A través de encarnarse en Jesús, Él le iba a decir a ese pueblo personalmente: yo te amo, jamás te he abandonado. Y la prueba fiel de que te he amado y que jamás te he negado todo lo que necesitas, todo lo que necesitas para vivir, que has sido tú infiel y no yo a ti, es que aquí estoy en carne para presentarme delante de ti. ¿Cómo cambia Dios el corazón del hombre? No lo cambia con más reglas, lo cambia con relación. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no es ven para que obedezcas muchas reglas porque Dios quiere salvarte. El cristianismo es recordar una historia que es verdad. Dios amó tanto a un pueblo y este pueblo fue tan necio, tan rebelde, tan desobediente que sufrió las consecuencias de su mal pensar acerca de Dios, de que Dios no es bueno. Pero Dios los amó tanto que se hizo carne, se vistió de carne y habitó entre ellos para decirles: yo los sigo amando. La predicación del Evangelio es eso, es contarles una historia. Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, no solamente Dios es un sentimiento, Dios tiene buenas intenciones para ti, o Dios tiene buenas ideas para ti. ¿Sabes por qué? Porque en el presente muchas personas siguen pensando que Dios no es bueno. Tal vez no de esa forma. Y ayer les decía también a los hermanos en San Pablo, ayer estaba viendo en el Face un congreso que hubo aquí en Tehuacán de una iglesia algo grandecita que está por allá arriba, y publicaban algunas fotos de ese congreso, y en esas fotos frases como mujer, eres guerrera y vienes a buscar la bendición de Dios. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero si tienes que buscar algo es porque Él no es tan bueno contigo. Así que tú tienes que luchar, tú tienes que guerrear, tú tienes que pelear, tú tienes que esforzarte, porque Él no es tan bueno contigo. Y a menos que luches, que guerrees, que pelees, Él no te va a dar ninguna bendición. Hay tantas personas que viven con esa forma de pensar, que Dios les pide que hagan algo, que canten alguna alabanza, que levanten las manos, porque cuando levanto mis manos comienzo a sentir
una unción cayendo sobre mí. Si no las levanto, así que Dios cuando estamos cantando pasa en medio de nosotros y dice, tú no estás levantando las manos. A ti no te voy a dar bendición. Tú ni siquiera, no solamente no estás levantando las manos, estás con los ojos abiertos. A ti nada te va a tocar. Y aunque no nos damos cuenta, estamos diciendo, Dios no es tan bueno. Dios bendice a los que hacen algo para que Él los bendiga. Dios les da a los que hacen algo para ganarse su bendición. A los que ayunan, a los que oran, a los que luchan, a los que se esfuerzan, a los que se meten con Dios. A esos Dios les da su bendición. Sin darse cuenta, están generando un corazón de piedra que ya no tendría por qué existir bajo el nuevo pacto, porque cuando leemos la historia de lo que Dios hizo, lo único que puedes decir es, Dios es bueno, todo el tiempo es bueno. Él es el Dios de misericordia, Él es el que vio a su pueblo y sintió dolor, y ¿sabes qué? Una vez que trató a su pueblo, porque ¿cómo se siente dentro del matrimonio una esposa o un esposo que ve, vamos a ponerlo ya que estamos hablando acerca de Dios como el esposo de Israel, como el esposo de la iglesia? ¿Cómo se siente una esposa que ve al esposo satisfaciendo las necesidades de otras mujeres y no sus propias necesidades? Pues todas las mujeres van a decir mal. Pero Dios lo primero que hizo fue satisfacer las necesidades del pueblo con el que tenía un pacto. Y después levantó los ojos y nos vio a nosotros. Nosotros que estábamos lejos de Él, sin Dios y sin esperanza. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, vengan y sean parte de esta familia a la que yo amo. Y los voy a amar a ustedes tanto como los amo a ellos. Y no voy a hacer ninguna distinción entre ellos y ustedes. Nosotros estamos aquí no porque venimos a alcanzar algo, no porque venimos a buscar el favor de Dios. Es que cuando vamos a las Escrituras vemos que Dios, sin la necesidad de hacerse carne, de hacerse humano, lo hizo para demostrar el profundo amor y compromiso que tuvo hacia su pueblo y para decirnos, si amó a su pueblo así y fue tan fiel con Él, y nos llama a nosotros a ser parte de ese pueblo, lo único que puedes hacer es experimentar ese profundo amor. Primera de Juan capítulo 3, si no me equivoco, el apóstol Juan dice, con cuán profundo amor nos ha amado Dios, con un amor que no tiene ninguna comparación en este mundo. Tal vez recuerdes en alguna ocasión una historia acerca de un hombre que se iba a casar. Yo leí que era una historia real, aunque la he leído en algunos otros libros y la he escuchado en algunas otras personas con diferentes lugares, pero en el lugar que la leí era una historia real, en una de las islas de Hawái, en donde todavía había nativos. Un hombre se iba a casar y era costumbre pagar determinado número de vacas por una mujer. El valor de las vacas dependía de la belleza de la mujer. Y aunque esta historia la leí hace muchos años, así que no te voy a dar el número exacto de vacas porque no lo recuerdo, pero era algo así como que el hombre va a pedir, va a hablar con la familia, con el papá, y el papá tenía 2 hijas, una en esa historia, según el relato, una joven muy agraciada y otra bonita, pero no tanto como su hermana. Y entonces la gente del pueblo comenzaba a pensar, bueno, va a pedir a la más guapa, es lo lógico. Y todos pensaban, ¿cuántas vacas irá a dar? Hasta ahora, por la más bonita, han dado 20 vacas. No recuerdo si eran 20, pero déjenme ponerles 20 vacas. Seguramente ha de dar lo mismo o quizá más, porque la muchacha es muy bonita. Y para sorpresa de los aldeanos, el joven va y se compromete, pide la mano de la muchacha que no era tan guapa. Y paga más vacas de las que habían pagado por la más bonita hasta ese momento. ¿Y sabes qué empezó a decir la gente? ¡Qué muchacho tan tonto!
Pagó más de lo que merecía la muchacha. Si por fulanita que está bien guapa dieron tanto, ahora para esta muchacha, este muchacho es muy tonto. En el paso del tiempo se concretó el compromiso, se casaron y el muchacho se fue con su esposa a una luna de miel a otro lugar. El pueblo, los aldeanos salieron a despedirlos y al cabo de un año regresan a ese lugar. La gente sale a esperarlos para recibirlos. Recuerden que en las comunidades pequeñas pues la gente es mucho más calurosa. Y la gente sale a recibirlos y cuando ven bajar del transporte donde venían, ven bajar al muchacho con su esposa, comienzan a decir, pero esa es fulanita, mira qué guapa es, qué hermosa es esa muchacha. Lo que pagó este muchacho se queda corto con la belleza de ella. Y bueno, la metáfora es que la muchacha que a los ojos de los demás no era tan guapa, a los ojos del joven con la que se comprometió y se casó, era hermosa y valía la pena pagar mucho por ella. Eso transformó su semblante por el amor que recibió. Si lo aplicamos a la vida cristiana, hermanos, a veces nosotros queremos que nuestra vida crezca sobre la base de reglas. Como les decía el domingo pasado, somos pecadores. Y tenemos que vivir con mucha disciplina, con ciertas reglas para que dejemos de ser pecadores. Si comienzas a observarte con los ojos con los que Dios nos miró, comenzaremos a vernos en esa misma dimensión. Es decir, cambiamos porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Quién ha amado tanto a una mujer adúltera como Dios amó a su pueblo? ¿Quién ha amado tanto a un hijo que se va y gasta toda la fortuna y regresa perdido, regresa acabado, regresa pobre, regresa sin nada, como el padre que amó al hijo pródigo? ¿Quién? ¿Quién ama tanto como Dios nos ha amado a nosotros? Que nosotros siendo extranjeros, ¿quién recibe en su casa a un extranjero y le dice, pasa y vive como si fueras miembro de mi familia, ocupa todo lo que quieras como si fueras un hijo? ¿Quién hace eso con un extraño, con un extranjero? Dios lo hizo con nosotros. Lo que la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19, les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Está diciendo, les voy a enseñar lo mucho que los amo y el amor que yo les doy va a hacer que ustedes me amen a mí y entonces vivan de acuerdo a mi voluntad. ¿Sabes por qué? La Biblia, porque Jesús dijo que la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo, porque la esencia de la vida cristiana es el amor. No existe ningún código legal que pueda darnos fidelidad a Dios como experimentar el amor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando tú te sientes amado, cuando sabes que perteneces a un pueblo que ha recibido todo el amor de Dios, no hay razón para el mal comportamiento, no hay razón para la dureza de corazón, porque sabes y conoces y experimentas el profundo amor de Dios. Hermanos, hoy que nosotros estamos iniciando esta conmemoración en la ciudad, en el país, quizá en muchas partes del mundo, de Semana Santa, pero particularmente en el país, vamos a ver muchas expresiones de religión, no solamente de parte de la Iglesia Católica, incluso dentro del cristianismo. Y en esas expresiones de religión, quizá lo que muchas veces falta es el amor. No recuerdo, hace unas semanas estaba viendo una película, no recuerdo exactamente el título de la película, pero habla acerca de un matrimonio que la esposa comienza a ayudar a un indigente. Ellos son de una buena posición
Y en una ocasión la esposa le dice al indigente, mira, no quiero que duermas en la casa, mi casa es muy grande, ve, te vamos a dar un cuarto para que ahí te quedes. Y cuando el esposo se entera le dice, ¿qué estás haciendo? No lo conocemos, no sabemos quién es. Pero, y ella le dice, pero mira, es un hombre necesitado, nosotros podemos ayudarlo. Y la trama se va desarrollando y hay una parte en la que el indigente está platicando con el esposo. Y hay algo que el indigente dice, que se me quedó grabado en la mente y que es quizá algo que Dios ha hecho con nosotros. El indigente le dice al hombre, al esposo, le dice, ¿sabes cuál es la razón por la que siento tanta gratitud por lo que tu esposa y tú han hecho por mí? Y el hombre responde, porque te hemos dado comida, porque te hemos dado ropa. Le dice, no, eso lo han hecho muchas personas. Pero lo que yo te agradezco con todo mi corazón es que no fui invisible para ti. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Éramos extraños, éramos ajenos, pero no fuimos invisibles para Él. Nos vio, nos amó y nos unió a su pueblo. Te repito, tú le puedes dar dinero a una persona y va a seguir siendo invisible para ti. Y va a seguir siendo invisible para mí. Le damos dinero y lo dejamos ahí. Y no soy, por favor, no. Lo que intento decirte es que así somos los seres humanos. Estaba escuchando al doctor Silva, un erudito en el Antiguo Testamento. No es cristiano, pero es un gran investigador. Y el doctor Silva decía que una de las cosas más atractivas de Jesús en los evangelios es que Jesús siempre se preocupó por las personas más débiles. Y él decía, si los cristianos hicieran eso, te repito, él no es cristiano. Él decía, si los cristianos hicieran eso, si se pusieran a estudiar la vida de Jesús no para pelearse, no para pelearse con sus sistemas teológicos, sino para hacer lo que Jesús hizo, el cristianismo sería una de las religiones más atractivas de nuestro continente. Y creo que esa es una realidad. Lo que Jesús hizo no solamente fue ir a la cruz, fue decir, ustedes no son invisibles para mí. Lo que estoy haciendo es la máxima expresión del amor que Dios tiene hacia ustedes. Hermanos, Dios nos ama. No necesita que hagas una peregrinación, que hagas un sacrificio, pero sí necesita que abras tus ojos al amor que Él te tiene y que al entender ese amor, entonces tú respondas en amor. Cuando Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, está diciendo, experimentar el amor de Dios me obliga a amarlo a Él y amar a los demás. Vamos a concluir con una oración. Hoy estaba escuchando en una predicación y el pastor decía, vamos a arrepentirnos, vamos a